A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del Génesis. The Lord called El Señor Dios and asked llamó him, al hombre. "Where are you?" ¿Dónde estás? He answered, Él contestó, "I heard you in the garden. escuché un ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba So I desnudo hid myself." y me escondí. Then he asked, El Señor le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? The man replied, Adán "The respondió, woman whom you la put mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. The Lord God, El Señor Dios dijo a la mujer, why did you do such ¿qué es lo que has hecho? The woman answered, Ella respondió, the serpent tricked me. la serpiente me engañó y comí. Then the Lord God El said Señor to the Dios serpent, dijo a la serpiente, because you have done this, por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. your belly shall Te arrastrarás sobre el vientre shall y you eat all the days of your life. I will put enmity comerás between you hostilidades entre ti y la mujer, and your offspring. entre tu estirpe y la suya. He will strike you. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. The woman, he said, A la mujer le dijo, will mucho te haré sufrir en tu preñez. pain shall you bring, Parirás hijos con dolor. yet your urge, Tendrás ansia de tu marido and he shall be your y él te dominará. To the man he said, Al hombre le dijo, because you listened porque lo hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito sea el suelo por tu culpa. toil shall you Comerás de él yield con fatiga mientras vivas. thorns and thistles Brotará shall it bring forth para ti cardos y espinas of the plant. y comerás hierba del campo. By the sweat of your face Con sudor de tu frente comerás el pan until you return hasta que vuelvas a la tierra, from which you were taken. porque de ella te sacaron. You are dirt. Pues eres polvo y al polvo volverás. The man called his wife Eve, El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. for the man and his wife El Señor Dios God made hizo pellizas para el hombre y su mujer y se las vistió. Then the Lord God said, Y el Señor Dios dijo, miren, man has become el hombre es ya como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. you must No vaya a echarle mano al árbol de la vida. take fruit Coja de él, coma y viva also, para the siempre. seed of it, and live forever. Y el Señor Lord God therefore Dios lo expulsó del jardín de Edén ground from para que labrase el suelo de donde lo habían sacado. Echó al hombre east, y a oriente del jardín de Edén and he stationed colocó a los querubines y la espada llameante que se agitaba the way to the para cerrar el camino del árbol de la vida. Verbum Domini. In every age, O Lord, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. were begotten. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. You turn man back Tú reduces al hombre a polvo, diciendo, turn of retornen hijos de Adán. 1,000 years 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, that it is past, una vela as a watch nocturna. night. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. You make an end of them, Lo siembras año por año como hierba que se renueva, changing grass, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la ciegan wilts and y fades. se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Teach us to number our days. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación.
vive el hombre, sino de cada palabra de la boca de Dios. Dominos vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. In those days when there again Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. If I send them Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Les replicaron sus discípulos: ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que se los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron, llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Verbum Domini. The Divine Mercy Chaplet and La coronilla de la Divina Misericordia y su devoción se han convertido en esencial en la vida católica, en la piedad católica, probablemente por más de 40 años ahora. Me atrevería a adivinar que muchas personas o escuchando rezan la coronilla de la Divina Misericordia con cierta regularidad en sus vidas. Y hay muchos no católicos también quienes rezan esta devoción. Entre ellos, Fred Warren, el famoso pastor evangélico bautista de Saddleback, en California, reza esta coronilla de la Divina Misericordia todos los días, encontrando paz y tranquilidad, el mensaje de la misericordia de nuestro Señor en estos tiempos. Uno de los sacerdotes que fue el experto mundial sobre la vida y espiritualidad de Santa Faustina y el mensaje de la Divina Misericordia, el padre Serafín Mikalenko, de los Marianos de la Inmaculada Concepción, murió el día jueves, el memorial de Nuestra Señora de Lourdes, de la enfermedad del COVID-19, y tenía 90 años de edad. Padre Serafín Mikalenko. Muchos reconocerán ese nombre si miran EWTN. Y si son devotos de la Divina Misericordia, por seguro reconocerán ese nombre. El padre Serafín y el padre George Kusicki eran amigos de la Madre Angélica y solían venir durante años a EWTN para producir series sobre la imagen de la Divina Misericordia y el mensaje y diferentes programas a lo largo del año. El padre Serafín fue el vicepostulador para Estados Unidos para la causa de Santa Faustina, para su beatificación y su canonización. Primera santa, Santa Faustina, en ser canonizada en el nuevo milenio 2000 por el Papa San Juan Pablo II.
personally know him or not, Y ya sea que uno lo conozca personalmente o no, uno tiene una deuda for his con este hombre por su incansable labor en dar a conocer el diario de Santa Faustina. Immaculate Conception, Los marianos de la Inmaculada Concepción fueron encomendados con la misión de salvaguardar, traducir y transmitir este mensaje de la Divina Misericordia al mundo entero. Así que en cierta manera el Padre Serafín, ya sea que lo conozcan o no, tocó sus vidas, si han regresado esa devoción. Si alguna vez han dicho esas palabras, Jesús, en ti confío, si han leído el diario de la Divina Misericordia, el Padre Serafín fue esencial en la traducción del diario al inglés, asegurándose de la precisión de la expresión del polaco al inglés. Como obsequio por la contribución a su sacerdocio y labor, les pido que recen la coronilla de la Divina Misericordia por el descanso de su alma y por la continuación del anunciamiento del mensaje de la Divina Misericordia y la labor de los marianos de la Inmaculada Concepción que continúan. Señor, concede descanso eterno al Padre Serafín y que tu luz perpetua brille sobre él. Que en paz descanse. Amén. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, en paz descansen. El Evangelio resalta la misericordia y compasión de nuestro Dios que el Señor tiene por nosotros. Nuestro Señor Jesús dice: me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. El Señor cuida por las necesidades más básicas de los hombres. El Señor sabía cómo tenemos hambre. Él conocía las profundidades de nuestro hambre. El Señor Jesús mismo lo sabía bien, porque Él fue Dios verdadero y hombre verdadero y conocía las profundidades del hambre humano por haber tenido naturaleza humana y también la profundidad de la hambre divino. Como Dios verdadero, el Señor experimentó las profundidades del hambre mientras estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por el diablo sin pecar, sin embargo, sin caer. Nuestro Señor tiene un diálogo con la muchedumbre. Ellos le dicen: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? Él quiere saber cuánto alimento habían traído. Esto no tiene nada que ver con compartir, como algunos comentaristas han dicho a lo largo de los años. Este pasaje del Evangelio no tiene nada que ver con compartir lo que tienen. Tiene todo que ver con la cooperación, con la gracia de Dios, la gracia edificada sobre la naturaleza humana. La gracia transforma la naturaleza humana. La gracia perfecciona la naturaleza humana. La gracia transforma lo que traemos en contacto con lo divino. Lo que nosotros, en nuestra naturaleza humana, traemos en contacto dentro del radio divino, Dios lo transforma, lo eleva, lo perfecciona. San Agustín dice: Dios nos creó sin nosotros, pero no quiso salvarnos sin nosotros. Hay mucho contenido dentro de esa afirmación. Dios nos creó sin nosotros, pero no quiso salvarnos sin nosotros. Él desea nuestra cooperación. Es un gran misterio en el plan de la salvación, que Dios de alguna forma y de manera misteriosa
haya elegido asociarnos of redemption. en la obra de la redención, Is still en accomplished la obra que Él aún sigue realizando aquí en las almas de ustedes y la mía. our path to eternal Nuestro camino a la vida eterna, selves, o sea, el presentarnos bringing little en la ecuación, to the equation. de traer lo poco que tenemos a la ecuación, por más roto que seamos, Offered por back más pequeños que seamos, ofreciéndoselo de vuelta a Dios, formed. siendo transformados. The 7 loaves and the few fish Los 7 panes y los pocos peces did not expect great es lo poco que tenía para ofrecer. Por seguro no esperaban una gran muchedumbre aquel día, pero se vieron atraídos a Jesús y muchas personas se veían atraídos a su carácter, a su bondad, a su compasión. did not Y disappoint. Jesús no los desilusionó. Starts with what they have to give, Comienza con lo que ellos tienen para ofrecer, little though it may be. por más poco que fuera. He starts with what we have Él to comienza con lo que tenemos para dar. Él lo transforma y lo multiplica por su compasión y su misericordia. Jesus doesn't give the crowds Jesús no da a la muchedumbre una pequeña porción. a super Él les da una sobreabundancia de lo que necesitan, they need. más de lo que They necesitan, were truly satisfied. y quedan realmente satisfechos. Leftovers. Y sobró incluso Gets full. 7 canastas llenas. Once he multiplies what they have Una vez que multiplica lo que tienen para ofrecer, to give, lo he que tienen para dar, disciples in communion invita a sus discípulos en comunión con Él a distribuir that is what su ofrenda, o sea, lo que Él ha transformado entre la muchedumbre. Nuestro Señor continúa la misión salvífica a través de la cooperación de los demás en y a través de su cuerpo místico, la Iglesia. Y esto es expresado concretamente en las obras corporales y espirituales de misericordia en las que participamos, feeding the poor, giving drink dando de comer a los pobres, dando de beber a los que tienen sed, vistiendo a los desnudos, sepultando a los muertos, aconsejando a los que tienen dudas, instruyendo a los ignorantes, orando por los vivos y los muertos, ejemplos de algunas de las obras corporales y espirituales de misericordia en las que participamos, la obra y misión salvífica de Jesucristo. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces señala y prepara el camino para la enseñanza del Señor acerca de la Sagrada Eucaristía, lo que sucede en la Sagrada Misa, cuando Él nos da su cuerpo y sangre como alimento y bebida para saciar nuestro hambre más profundo, para saciar nuestra sed más profunda. Por el don de la Sagrada Eucaristía, el Señor satisface los anhelos que nosotros mismos no podemos satisfacer. Él los satisface Él mismo. En cada Santa Misa, el Señor nos pide que traigamos lo que poseemos, por más poco que sea, como los 7 panes y los pocos peces. Él transforma lo que tenemos para ofrecer. Él transforma nuestra atención o nuestra falta de atención. Él transforma lo que traemos a la misa, nuestra ofrenda, nuestra pequeña ofrenda. Él la cambia, junto con el pan y el vino que son transformados, que son transustanciados en el altar. Él lo transforma y lo vuelve propio, lo vuelve su ofrenda al Padre. La Sagrada Eucaristía no es sencillamente para nuestra propia transformación y salvación, sino que el Señor nos alimenta con su cuerpo y sangre para que nos transforme y a su vez desempeñemos alguna parte en la multiplicación
y creación de discípulos, en hacer discípulos de todas las naciones, de traer a otros a Jesús, de decirles a otras personas acerca del Señor. Eso es parte de lo que significa dar testimonio de Jesús, decirles a otras personas lo que Él ha hecho por uno, cómo Él ha tenido misericordia de uno. Así es como se hacen los discípulos. Así es como la multiplicación avanza en la historia de la Iglesia, al dar testimonio de la misericordia de Dios. Así como el Señor Jesús tomó, dio gracias, partió y dio los panes y los peces, nosotros de alguna manera participamos en esta acción de Cristo. Cambia y transforma lo que tenemos para ofrecer, por más poco que sea. Lo transforma en el don de sí mismo, ofreciéndolo al Padre. Nosotros se los damos a Él en cada Santa Misa. Le damos esa oportunidad de transformarnos, de cambiarnos.